Hola, mi nombre es Priscila López y en este video vamos a presentar la correcta forma de tomar la presión arterial y la auscultación cardíaca. Me presento, mi nombre es Priscila López, soy su terapeuta de hoy. Le voy a empezar a tomar la presión. Muy bien. ¿Sí? En cada paso le voy explicando en qué acontece todo. Relájese, ponga sus pies en el piso, derechita. Y va a poner su brazo izquierdo sobre esta superficie. Déjelo relajado también. Entonces vamos a empezar. Le voy a poner esto. Tiene que ser lo más cercano a la axila posible y retiramos toda la ropa que se pueda. No tiene que estar apretando la ropa ni nada. Y tiene que quedar de aquí lo vamos a poner, de 2 a 3 dedos de la fosa. Nos ponemos el estetoscopio con las olivas hacia enfrente. Ok. Aquí tenemos para insuflarlo. Entonces palpamos, vamos a empezar palpando el pulso radial. Ahí es en donde yo lo siento. Y empezamos a insuflar hasta que ya no sintamos el pulso. Esto pues va ahí a empezar. Ponemos que lo dejamos de sentir más o menos a 120 milímetros de mercurio. Entonces ahí es en donde ya empezamos. Desinflamos y desinsuflamos. Ponemos el estetoscopio justo en donde va a estar el pulso braquial. Lo ponemos y empezamos a insuflar. Como dejamos de sentir el pulso a 120, le vamos a agregar de 30 a 40 milímetros de mercurio más. Entonces más o menos sería como a 160. Entonces empezamos. De ahí ya subió a 160 y ya después voy a voy a quitar de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Entonces aquí desinsuflamos lento y nos vamos a guiar por los ruidos cardíacos que serían presentes en el estetoscopio. El primer ruido nos va a dar la presión sistólica, que sería el ruido más fuerte, y el quinto ruido o último ruido, que sería el más leve, sería la presión diastólica. Y listo, después retiraríamos todo el equipo. Le diríamos a nuestro paciente que su presión es de 120/80, eso significa que está normal, que no tiene ningún problema de hipertensión. Retiramos todo y eso sería todo. Bueno, ahora vamos a hacer la auscultación cardíaca. Vamos a enseñar en dónde están cada uno de los focos. Nos ponemos nuestro estetoscopio con las olivas hacia enfrente. Le vamos a explicar al paciente que vamos a escuchar a su corazón en distintos focos. Se va a sentir la punta del estetoscopio. Entonces vamos a empezar primero checando. La primera costilla está detrás de la clavícula, entonces empezamos. Sería el primer espacio intercostal. Bajamos, está la segunda costilla y sería más o menos por aquí el segundo espacio intercostal. Derecho, aquí encontramos el foco aórtico. Entonces aquí empezamos y escucharíamos. Nos vamos después al pulmonar, que también está en el segundo espacio intercostal, solamente que izquierdo, y ahí vamos a poner nuestro estetoscopio. También de la misma forma, escuchamos, vamos a bajar al cuarto espacio intercostal izquierdo también, ahí vamos a encontrar al foco tricúspide, entonces escuchamos, y aquí nos movemos un poquito más, nos vamos al quinto espacio intercostal izquierdo, más o menos como por aquí. Nos fijamos en la línea de la clavícula, nos vamos a línea media clavicular, por debajo de lo que sería la tetilla. Aquí no podemos observar bien, pero sería más o menos por acá. Entonces aquí ponemos nuestro estetoscopio y también escuchamos, y eso sería todo.